26 de julio de 2025. Stavropol, Rusia, 540 kilómetros de la frontera ucraniana. Una de las fábricas militares rusas más importantes, que produce sistemas para proteger a las fuerzas rusas de drones ucranianos, es destruida en un ataque de precisión quirúrgica. Pero esa explosión no fue un caso aislado. En ese mismo momento, a más de 500 kilómetros de distancia, en la región de Sumy, algo aún más devastador estaba ocurriendo para el ejército ruso. Algo que obligó incluso a los partidarios más fervientes de Rusia a admitir la derrota. Para entender la importancia de este acontecimiento, necesitamos mirar a Kursk, en Rusia. En esa región se encontraban concentrados cerca de 50.000 soldados rusos, con un plan aparentemente sólido: crear una zona de protección en la frontera. Y lo más importante, forzar a Ucrania a mantener a sus mejores tropas lejos de otros frentes importantes. Era una estrategia que funcionaba desde hace meses. Pero los comandantes rusos cometieron un error fatal. El 24 de julio, demasiado confiados en su superioridad numérica, lanzaron una ofensiva que rápidamente se convirtió en lo que los propios soldados rusos llamaron un baño de sangre. Y aquí está el primer problema. Las reservas rusas estaban posicionadas demasiado lejos de la línea del frente para reaccionar rápidamente. Y con eso, Ucrania se dio cuenta de la oportunidad. En lugar de solo defenderse, ejecutaron algo brillante, una operación que los militares llaman defensa activa. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Bueno, los ucranianos hicieron exactamente lo opuesto de lo que los rusos esperaban. En lugar de construir líneas defensivas fijas y resistir en el lugar, deliberadamente retrocedieron de algunas posiciones, fingiendo que se estaban retirando. Los soldados rusos, al ver que los ucranianos aparentemente huían, avanzaron agresivamente para ocupar el terreno abandonado. Era una trampa perfectamente calculada. A medida que los rusos avanzaban cada vez más profundo, sus líneas de suministro, como los convoyes que traen munición, combustible y refuerzos, se volvían cada vez más extendidas y vulnerables. Al mismo tiempo, los ucranianos los estaban atrayendo a un terreno que conocían mejor, donde habían preparado posiciones de fuego y sabían exactamente dónde atacar. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Tú pensaron que estaban ganando terreno, pero en realidad estaban caminando directo a una emboscada. ¿Y quieres saber quién lideró esa contraofensiva? La respuesta te va a sorprender. La 225ª Brigada de Asalto Ucraniana. Si nunca has oído hablar de ella, necesito mostrarte lo que esta unidad representa para Ucrania. Originalmente era solo un batallón de defensa territorial de Kharkov, formado en marzo de 2022 por voluntarios desesperados por defender su ciudad. Pero a través de las batallas más sangrientas de esta guerra, como las que ocurrieron en Bakhmut, Avdiivka y la incursión en Kursk, se transformaron en algo completamente diferente. Ahora, comandados por el coronel Oleh Shiryayev, equipados con vehículos alemanes Marder y estadounidenses Bradley, la 225ª se había convertido en una fuerza de élite. Y el 25 de julio ejecutaron una operación impresionante, algo que los analistas militares llamaron una maniobra de pinza perfecta contra la aldea de Kindrativka, en Ucrania. Incluso se publicó un video en las redes sociales, mostrando imágenes reales grabadas por las propias tropas ucranianas, demostrando la precisión militar de esa operación. La forma en que todo se hizo es impresionante. Primero, la Fuerza Aérea Ucraniana realizó ataques quirúrgicos para crear pánico en las posiciones rusas. Después, mientras los rusos intentaban reorganizarse, la 225ª atacó por los flancos, rodeando completamente al 30º Regimiento de Fusileros Motorizados. Lo que sucedió después fue devastador. Los rusos fueron bombardeados sin parar por sistemas High Mobility Artillery Rocket System, cohetes de artillería de alta precisión que destruyeron su artillería, mientras enjambres de drones cazaban soldados y vehículos individuales.
El comandante del batallón ruso, Andrei Yartsev, fue asesinado en la batalla. Sus tropas, muchas de ellas reclutas mal entrenados, simplemente colapsaron. Y el resultado de esa operación lo puedes ver ahora. Este video, grabado en el centro de Kindrativka después de la batalla, muestra la bandera ucraniana ondeando donde antes estaba la bandera rusa. Entonces, algo casi inédito sucedió. Los propios canales de propaganda rusos en Telegram empezaron a admitir el desastre. Uno de ellos escribió: los combatientes del regimiento motorizado 3 de 10, que mantuvieron sus posiciones hasta el final, permanecieron permanentemente en la dirección de Sumy. Desafortunadamente no fue posible llegar hasta ellos. Ahora, detente a pensar, cuando los propagandistas admiten que una unidad entera se perdió permanentemente, sabes que la situación es mucho peor de lo que imaginamos. Solo que en este caso, el caos ruso apenas estaba comenzando. Mientras la 200ª y la 25ª consolidaban su victoria, otras unidades rusas en la región entraron en pánico. Informes de esos mismos blogueros militares rusos describieron escenas de caos total, soldados abandonando posiciones sin órdenes, unidades disparando unas contra otras por falta de coordinación y tropas muriendo por los mismos campos minados que ellos mismos habían colocado. Un caso particularmente extraño involucró lo que los propios blogueros militares rusos llamaron una carrera por la gloria entre diferentes unidades rusas para capturar la aldea de Sadk. Imagínate eso, varias unidades militares compitiendo entre sí para ser la primera en conquistar un objetivo, cada una queriendo llevarse el crédito por la victoria, ya sea para impresionar a los comandantes, ganar medallas o simplemente para tener derecho a presumir. En lugar de coordinar sus ataques y trabajar juntas, cada unidad estaba luchando por su cuenta, sin una comunicación adecuada con las demás. El resultado fue desastroso. El 137º Regimiento Aerotransportado y la 80ª Brigada de Infantería Naval llegaron al pueblo al mismo tiempo, viniendo de diferentes direcciones, sin coordinación de mando y sin saber que había tropas aliadas en la zona. Literalmente abrieron fuego unos contra otros pensando que eran fuerzas enemigas ucranianas y... Mientras el ejército ruso se desintegraba en el campo de batalla, Ucrania estaba demostrando una capacidad militar completamente diferente, la capacidad de atacar el corazón de la máquina de guerra rusa, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Recuerdan la fábrica que mostramos antes? La Signal en Stavropol no era solo una fábrica cualquiera. Producía los sistemas de guerra electrónica de los que dependían las tropas rusas para protegerse de los drones ucranianos. Y los ucranianos no atacaron al azar. Apuntaron específicamente a los talleres que contenían máquinas de control numérico computarizado de alto valor. Estas son máquinas automatizadas extremadamente precisas, controladas por computadora, que pueden fabricar componentes electrónicos militares con precisión milimétrica, como chips, circuitos y piezas esenciales para sistemas de radar y guerra electrónica. Son equipos carísimos y difíciles de reemplazar, especialmente para Rusia, que enfrenta sanciones internacionales. Al destruir estas máquinas, los ucranianos interrumpieron la producción en la fuente. Mira este video. Una compilación de varios ataques de precisión ucranianos contra posiciones militares rusas. Nota la diferencia. Objetivos militares específicos, ataques calculados, metas estratégicas claras. Ahora compara eso con la respuesta rusa. Frustrados por sus derrotas en el campo de batalla, los comandantes rusos hicieron lo que siempre hacen cuando las cosas van mal. Atacaron a civiles. En Sumy usaron cohetes Grad, armas muy imprecisas. Aún así, fueron elegidas para bombardear áreas residenciales densas. Imagina la tragedia. Hospitales, escuelas, mercados, todo se convirtió en objetivo.
Subtítulos Adriana Zanotto. En Odessa, misiles balísticos alcanzaron el histórico mercado Privos y edificios de apartamentos, matando a trabajadores portuarios y familias enteras. El general estadounidense Jack King explicó la lógica detrás de esta estrategia. Él dijo que están tratando de desgastar a los ucranianos, de quebrar la voluntad del pueblo ucraniano. Pero, como también señaló el general Ben Hodges, de Estados Unidos, los bombardeos estratégicos contra civiles nunca han funcionado en la historia. No funcionaron contra los británicos en la Segunda Guerra Mundial, no funcionaron en Vietnam y no están funcionando en Ucrania. De hecho, esto está resultando en el efecto opuesto. Cada ataque civil une más a los ucranianos contra Rusia, pero tal vez el colapso más dramático haya sido en la guerra de la información. Durante años, los canales prorrusos de guerra en Telegram controlaron la narrativa, pintando cada derrota como una victoria. Pero en Sumy algo diferente sucedió. Ucrania inundó las redes sociales con pruebas visuales irrefutables. Vídeos como los que mostramos antes, de drones mostrando equipos rusos destruidos, imágenes de cascos de soldados avanzando, fotografías de banderas ucranianas siendo izadas. Una avalancha de pruebas que sobrecargó completamente la máquina de desinformación rusa. Los blogueros militares rusos entraron en pánico. Primero intentaron negarlo, diciendo que era falso o propaganda. Cuando eso no funcionó, intentaron minimizarlo, diciendo que Kindrativka no era tan importante. Finalmente, empezaron a culparse unos a otros, lo que generó debates acalorados en canales de Telegram. Por primera vez, incluso los propagandistas más fervientes de Rusia se vieron obligados a admitir la realidad. Uno de ellos escribió: "La situación en el frente de Sumy se está deteriorando. El enemigo está presionando no solo con números, sino también con calidad". Ahora, detente a pensar cuando tus propios partidarios admiten que el enemigo tiene una calidad superior. Sabes que perdiste más que una batalla, perdiste la narrativa. Y fue en ese momento de máxima debilidad que la diplomacia internacional entró en acción. Donald Trump vio una oportunidad. El 14 de julio, él le había dado a Rusia un ultimátum de 50 días para aceptar un acuerdo de paz bajo la amenaza de tarifas secundarias muy severas. Estas tarifas tenían un objetivo: las exportaciones de petróleo ruso a China e India. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, fue directo en sus palabras diciendo: "La paciencia se está agotando. Llegó la hora de tomar acción". Y funcionó. Poco después de esa declaración, Putin aceptó por primera vez sentarse a la mesa de negociaciones con Zelensky. Turquía anunció que ambos los líderes habían aceptado, en principio, una cumbre en territorio turco con la participación del propio Trump. Pero aquí tenemos un problema. Ambos lados siguen siendo inflexibles en sus posiciones. Putin todavía exige que Ucrania se retire completamente de 4 provincias y renuncie a la OTAN. Zelensky todavía exige la retirada total rusa y el regreso a las fronteras de 1991. Entonces, ¿por qué Putin aceptó negociar ahora? La respuesta puede estar en los campos destruidos de Sumy, donde el 30º Regimiento ruso fue aniquilado, y en los escombros de la fábrica Signal en Stavropol, donde la capacidad militar rusa fue atacada en casa. La batalla de Sumy no fue solo una victoria táctica, fue un punto de inflexión que expuso muchas grietas en el ejército ruso. Mala coordinación, baja calidad de las tropas, fallas en la inteligencia militar. También fue una demostración de la creciente sofisticación de las fuerzas ucranianas y su capacidad para transformar la defensa en una ofensiva devastadora. Aún más importante, fue la primera vez que la máquina de propaganda rusa se vio obligada a admitir una derrota, ya que ya no podían ocultarla ni justificarla.
La guerra continúa, pero algo cambió fundamentalmente en esos campos de julio en Sumy. La cuestión ahora ya no es si Ucrania puede resistir, sino si Rusia puede adaptarse a una nueva realidad donde sus antiguas ventajas ya no garantizan la victoria. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en esta historia? ¿Los ataques con drones? ¿O tal vez el hecho de que los propios rusos admitan los problemas? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Si este video te ayudó a entender mejor esta situación compleja, no olvides darle like y suscribirte al canal para más análisis sobre geopolítica y conflictos internacionales. Y compártelo con quienes también se interesan por estos temas. Gracias por ver y hasta el próximo video.